Saludo, bienvenido a este programa, La Hora de Adoración. Este es un programa de 1 hora, por eso se llama La Hora de Adoración. Tenemos un invitado especial que nos acompaña en esta ocasión, es el pastor Marco Antonio Mejía Zarate. Y el pastor Zarate ha preparado un tema bajo la dirección del Espíritu Santo que lleva por título ¿Llenos del Dios o llenos del miedo? Ese es un tema muy interesante y también muy importante. El pastor Zarate viene del país de Costa Rica, donde la gente se saluda con pura vida. Además, es un país donde la gente se siente feliz porque no hay ejército. Y la gente está agradecida por eso. El pastor está casado con Karina Villalobos y tiene 5 hijos grandes. Y es pastor, teólogo, graduado en la Universidad UNADECA, que está en Costa Rica. Actualmente estudia la carrera de psicología. Ha servido a Dios también como locutor en Radio Lira, desde hace 16 años y ha trabajado como pastor por 10 años en Costa Rica. También ha sido profesor y orientador de jóvenes y actualmente es conferencista internacional, presentando temas en diferentes partes del mundo. Él es sobreviviente de depresión y está listo para dar testimonio de cómo Jesús lo sacó de eso y cómo puede ayudar a los que pasan por ese terrible quebranto. Tiene mucha experiencia y está orando que este tema sea de bendición para cada uno de ustedes. Queremos ahora invitar al pastor Mejía que venga y me acompañe y vamos a entonces entregar el resto de esta hora para el pastor Mejía. Gracias, pastor, que Dios le bendiga. Muchísimas gracias a todos, especialmente a los de producción y a los que dirigen este proyecto, porque esto es un proyecto de llegar a personas, qué lindo. Tanta gente que está necesitando. Gracias, hermanos de 3ABN, por esta linda oportunidad. Yo me gozo de poder estar aquí y compartir con tanta gente lo que Dios ha depositado en mi corazón y como bien lo dijo el pastor, cómo Dios me ha dado la oportunidad de salir adelante de situaciones que vienen, pero que Dios nos da el poder de vencer. En esta ocasión tendremos la oportunidad de reflexionar en un tema que es sumamente importante en estos tiempos. En vista de lo que dice incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, acerca de la cantidad de personas, el gran porcentaje de personas con situaciones de quebranto emocional, qué lindo es encontrar en la Biblia respuestas, soluciones, salidas a todas estas situaciones. Y el tema de esta ocasión tiene que ver con eso precisamente. Es una de las emociones que los seres humanos tenemos, que es una de las más difíciles de manejar y superar, y tiene que ver con el miedo. Quiero iniciar diciendo que en la Biblia, que es el documento por excelencia, yo diría que este es el manual de vida para nosotros. Hay muchas pautas que vienen a ayudar para comprender el origen de muchos de nuestros problemas emocionales también, y espirituales por supuesto, pero hablemos de los emocionales. Y entonces la Biblia nos dice, es interesante, que la primera emoción, escúchese bien esto, la primera emoción que el ser humano tiene una vez que el pecado entra en la tierra, una vez que se introduce el gran problema del pecado, es el miedo, ¿sí? Vamos a ir a la Biblia, en el capítulo 3 del libro de Génesis. De hecho, es el capítulo en el que las cosas cambiaron tristemente. La Biblia nos dice que todo era perfecto antes del capítulo 3. El capítulo 1 y 2 hablan de lo perfecto, pero el 3 nos introduce ya en el problema que toma lugar en la tierra cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, desobedecen a Dios. El Señor se acerca a la raza, el Señor se acerca a esa pareja con la que Él tenía una relación muy cercana y Él les hace una pregunta. Dice aquí en el capítulo número 3, versículo 9,
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. Oiga eso. Lo primero que el hombre experimenta cuando peca es miedo. Quiere decir que esta emoción hay que tener cuidado y saber cómo manejarla, cómo llegar al punto de entender que ella puede producir situaciones graves en mis emociones. De hecho, un teórico que vamos a citar, el señor Lazarus, en el 2019, dice que estos están relacionados con una reacción de miedo, hablando de la ansiedad, de la angustia, de estas emociones muy típicas de estos tiempos, pánico, ataques de pánico, todo esto están relacionados con una reacción de miedo desmedida, inapropiada. La ansiedad, dice él, es la reacción que produce la mayor cantidad de trastornos mentales. Escúchese esto, la mayor cantidad de trastornos mentales la produce la ansiedad, o sea, el miedo, porque de alguna manera, miedo, angustia, ansiedad, para las personas que lo viven, es como lo mismo. Y esto es lo que dicen los teóricos, que la ansiedad, repito, es la reacción que produce la mayor cantidad de trastornos mentales, conductuales y psicofisiológicos. O sea que la mayor cantidad de problemas mentales de hoy en día, incluso menciona los trastornos, que los expertos saben cuáles son bastantes, son casi 20 los que se mencionan. Dice aquí que se originan en el miedo, con la ansiedad. Y entonces ya la Biblia nos lo decía. Qué interesante. La Biblia nos dice claramente, según leímos, que lo primero que Adán experimenta es miedo cuando peca. Ahora, yo creo que es importante que uno diga, ¿y qué es eso? ¿Cómo yo puedo definir el miedo? ¿Qué es el miedo? Si nosotros analizamos tal vez no las definiciones que dan los teóricos, sino lo que se experimenta cuando una persona siente esa emoción tan difícil, es un sentimiento de que yo no estoy al control de alguna situación. Por ejemplo, cuando a usted le dicen que cuando a usted le dan un dictamen médico, y ni Dios lo quiera para nadie de quienes me están viendo, que dice que usted tiene un cáncer, que tiene una metástasis en algún órgano de su cuerpo, que ya eso no tiene solución. ¿Qué es lo que usted siente? Dígame si no es que estás fuera del control de esa situación, que usted no tiene una solución para eso. Eso significa en lo práctico el miedo, que yo no estoy al control. Pero yo pregunto, ¿y habrá alguien al control? Vean que en el caso de Adán, por ejemplo, Adán y Eva en el Edén, sin duda que se encontraron en una situación donde de verdad ellos no tenían control de lo que habían hecho, por decirlo así. No tenían control. Ellos veían que por causa de esa desobediencia, algo extraño sucedió, pero el ambiente donde ellos estaban no era igual, no era lo mismo. Antes del pecado, las condiciones del lugar donde ellos vivían eran perfectas. Era un clima perfecto, no había ni frío ni calor extremo, sino que vivían en un ambiente de un clima templado, apropiado para la vivencia feliz. Además de eso, de los cambios de clima, ellos experimentaron o vieron que habían cambios en el ambiente, como por ejemplo que un animal se volvía agresivo. O sea, un animal agresivo en el Edén, no se puede concebir, no se puede pensar que en ese lugar donde había armonía, paz, donde había amor, un animal agrede a otro. Pero ellos empezaron a ver que los animales ya se agredían. Y esto hizo que ellos pensaran, pero ¿qué pasó? ¿Cómo hago para que esto no sea así? ¿Cómo cambio esto? Ahí eso es el miedo, ¿no? Yo no estoy al control de la situación. Pero lo interesante
en esta ocasión que quiero decirles es que si bien es cierto, usted o yo puede que por causa de alguna situación no estoy al control, incluso de mis propios errores, de mis propias, decimos en mi país, metidas de pata, o sea que cuando usted hizo cosas que no debió, aun cuando usted hizo eso de forma intencional, aún así hay alguien que sí puede revertir esa situación. Hay alguien que puede hacer que las cosas estén en orden de nuevo. Y ese es el mensaje en esta ocasión. No estoy hablando solo del problema del miedo, sino que estamos viendo cómo Dios, y lo vamos a ver a lo largo de este tema, cómo Dios viene a decirle al ser humano, ok hijo, ok hija, no estás al control, cometiste un error, pero yo sí estoy al control. Yo sí estoy al control. Vamos a ir a la Biblia y nos vamos a encontrar con que en la Biblia el miedo produjo serios problemas a muchas personas. ¿Sí? Por ejemplo, hablemos de Job. En el capítulo 3 del libro de Job, la Biblia nos dice, en el libro de Job, en el capítulo número 3, vean ustedes qué interesante lo que produjo el miedo en Job. ¿Verdad? Esto es para, yo diría, para detenernos a meditar, a pensar, a valorar y decir, yo quiero aprender a manejar el miedo en el nombre del Señor. ¿Qué dice el capítulo 3 del libro de Job, verso 25? La Biblia declara lo siguiente, porque el temor que me espantaba, dice, y me ha acontecido lo que yo temía. Voy a volver a leer, porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Noten lo que dice Job aquí. Dice Job que el temor, el miedo que él tenía, le sucedió. O sea, quiere decir que seguramente Job temía que en algún momento sus hijos murieran. Noten ustedes. Y hubo seguro noches en los que nuestro hermanito Job, tan fiel a Dios, dio lugar a la ansiedad. ¿Sí? Hubo momentos de desvelo. Uy, pero si mis hijos están mal. Porque él sacrificaba a sus hijos todas las mañanas. Él sacrificaba a Dios, ofrenda pidiendo perdón por sus hijos. Entonces él seguramente en algún momento decía, uy, pero si me les pasa algo y si ellos cometen un pecado y el Satanás se aprovecha y me los mata, ¿qué haré yo? Decía Job. Aquí dice que él tenía un miedo. Y lo que dice Job aquí es que ese miedo se cristalizó, se concretó. Qué tremendo, ¿no? O sea, él puede decir, el libro de Job dice que Job vio que los miedos a veces se pueden concretar, pueden pasar a la realidad, a una tremenda realidad muy triste. Entonces, pero el versículo no termina ahí. Noten que el versículo, el 25 dice eso, el 27 nos dice algo que yo considero que es Job diciendo, hagan esto, no les suceda a ustedes eso, hagan esto que yo debía haber hecho. Versículo número 26, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. No, oiga lo que dice, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. O sea que él mismo dice, el problema es que yo no me aseguré, yo no tuve paz y no estuve reposado. ¿Cómo es eso? Quiere decir que para que uno pueda aprender a manejar los miedos, uno debe aprender a reposar. Oiga eso. Ok, aprender a depositar esas preocupaciones, esas emociones turbadas. Hay que aprender a depositarlas en Dios. Por eso es que la Biblia es tan linda, porque hay una línea de pensamiento a lo largo de toda ella que nos lleva a la conclusión de que el que nos da paz es Dios. Entonces, Job dice, yo lo que tuve que haber hecho y no hice fue estar reposado.
no me aseguré. Primera de Pedro 5:7, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí yo quiero aprovechar para decir que Adán en el Edén y Eva estaban en un ambiente, ya dijimos, perfecto, ideal, pero después cambió. Y ellos no tenían cómo resolver esa situación. Y ahí es donde toma lugar el miedo. ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Igual les decía que pasa en nuestra vida diaria, cotidiana, cuando le llega a usted un cobro de una deuda porque va a perder su casa, porque va a perder algún bien, porque usted ya no puede resolver eso. ¿Qué hace uno? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice Job que hay que hacer? Dice Job, no me aseguré, no estuve reposado. O sea que Job mismo dice, lo que yo debía haber hecho era entregarle esa situación a Dios completamente. Y esa es la invitación que Dios te hace a ti que estás escuchando en esta ocasión. Él te está diciendo a ti hoy, reposa, hijo. El Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, de esto mismo, del miedo, tenemos que entender claramente que usted no va a poder controlar. Por ejemplo, cuando una persona vive un ataque de pánico, de ansiedad, siente que él quiere controlar, pero que los síntomas empiezan, es como un síndrome, como una serie de síntomas que aparecen y que él quiere controlar, él quiere que no suceda, él quiere que no venga eso porque es horrible. Un ataque de pánico dura más o menos 10 minutos y uno de los síntomas que tiene es la palpitación acelerada, un sentimiento profundo de vacío y entonces la persona cree que se va a morir o que se va a volver loco. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Bueno, el Señor dice, trae sobre mí esa carga. Y es muy, muy interesante que la mente crea muchas veces realidades y muchas veces son realidades que no son realidades, por cierto, pero que para la mente sí lo son, totalmente catastróficas. Y hay que pedirle a Dios, en primer lugar, Señor, controla mi mente, Señor, quita estos pensamientos, Señor, dame paz, Señor, yo sé que me amas, Señor, yo sé que esto va a pasar, yo sé que tienes algo lindo para mí. Hay que entregar, dice la Biblia, esas preocupaciones, ese miedo, esa angustia extrema. Hay que entregarla, hay que depositarla en Dios, ¿sí? Y también el apóstol Pablo nos dice allá en el libro de Filipenses 4, versículo 6, por nada, dice Pablo, por nada, oiga eso, por nada, ¿no? O sea, no hay razón para que estés ansioso, por nada estéis afanados, sino que el consejo de Pablo es, sean conocidas vuestras oraciones con acción de gracias. Agradezca en ese momento, dígale a Dios gracias, porque sé que me vas a sacar de esto, porque sé que esto tiene un propósito y al final voy a salir bien de aquí. Hay que dar gracias, dice Pablo en Filipenses 4, 6, por nada estáis afanados, sino que sean conocidas vuestras oraciones con acción de gracias. Y dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, es Él el que te va a dar paz. Y volviendo a estas reflexiones acerca de que el miedo básicamente es que usted no tiene el control de esa situación, yo quiero decirle en esta ocasión que Dios sí está al control. Note esto, puede que usted no esté al control y eso sería algo que nos llena de zozobra, de ansiedad, de inquietud. Pero hay otro, escuche, hay otro que sí está al control. Hay alguien que sí está al control y tengo que decirle algo muy bueno. El que está al control es más inteligente que tú, más sabio que usted, más poderoso que usted y lo último y lo más importante,
te ama. O sea, no solo es más poderoso, no solo está al control de eso, sino que te ama y tiene un plan para sacarte adelante de cualquier situación que hayas vivido. Así que mi hermano, amigo, toma en cuenta esto que la Biblia está diciendo. Echa toda la ansiedad, toda la preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Continuando con esto, yo creo que es importante que entendamos que cuando las personas acuden a Dios, depositan sus preocupaciones en Dios y le son fieles a Él, porque sería Dios dándonos a todos una respuesta del origen que podría tener esta situación. Yo quiero que veamos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 28, Deuteronomio capítulo 28, que cuando no nos conectamos, cuando no vamos a Él, cuando nos separamos de Él, suelen suceder cosas muy terribles en nuestra vida espiritual y emocional. Y por eso aquí, en el capítulo número 28, los primeros 15 versículos nos hablan de las bendiciones de estar en obediencia y en armonía, y yo diría, reposando plenamente en el Señor. Eso es. Pero a partir del verso 16 viene una lista de las posibles desventajas, diría yo, de estar separado de Dios y de no haber colocado nuestra vida en sus manos y no obedecer sus mandamientos, porque dice que los resultados de esto serán los siguientes. Voy a leer el verso 65, ¿sí? Porque es muy largo el capítulo. Pero el verso 65 dice, y ni aun entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. ¿No le parece eso como un poquito familiar? Tristeza de alma. Hay gente que está triste. De hecho, la depresión es una tristeza, pero no una tristeza normal, es una tristeza enfermiza, una tristeza patológica. ¿Sí? Y aquí dice que las personas que están lejos de Dios, que no han aprendido a reposar y a vivir para Él, están en una constante zozobra, miedo, y tienen tristeza, pero una tristeza profunda. Dice aquí, tristeza de alma. Y dice, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás, oiga la palabra, temeroso de noche y de día. Y no tendrás seguridad, o sea, la persona tiene temor y está insegura todo el tiempo. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese de tarde? ¿Verdad? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos, hasta alucinaciones visuales y auditivas tiene una persona que se separó de Dios y no ha aprendido a reposar ni a obedecerle, porque este capítulo habla de la obediencia, es muy claro, pero el que realmente se ha separado del Señor vivirá en un constante miedo. Parece que está hablando aquí de uno de los síntomas de la depresión, que es cuando la persona lo toma tanto, la ansiedad, que la persona no está tranquila ni en la noche, ni en el día, ni en la habitación, ni fuera de la habitación. Y por eso algunos hasta tienen que darles incapacidad laboral, porque no pueden manejar ni hacer un buen desempeño en sus labores, en su trabajo. Todo por el miedo. Noten ustedes, como el título del tema de esta ocasión es ¿lleno de Dios o lleno de miedo? ¿De qué estás lleno tú, mi hermano, mi amigo, mi hermana también, amiga? ¿Estás llena de Dios? ¿Has aprendido a reposar? ¿Hemos aprendido a entregar nuestras cargas? Jesús también dijo en Mateo 11, 28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, dijo Él. ¿Verdad? Venid a mí los que estáis trabajados. Y yo, dice Él, yo los voy a hacer descansar. Llevad mi yugo, porque es frágil, es ligero, es fácil. Si estamos en Cristo, sí va a ser fácil ese yugo. Pero tenemos que aprender
a entregar esas preocupaciones en el Señor. Muy interesante el tema del miedo en la Biblia, porque aparece en muchas partes y vemos contrastes muy interesantes entre hombres que tenían miedo terrible, que los tomó el miedo y no sabían salir adelante en un desafío, pero otros hombres que sí tenían esa capacidad de enfrentar miedos, pero lo hacían apoyados en el Señor. Y esa es la clave. Usted no va a poder evitar el miedo. El miedo es una emoción que entra después de que entró el pecado en la tierra, ya lo vimos. Entonces, inevitablemente usted va a tener miedo. En muchas situaciones va a entrar usted incluso en pánico por algo que puede estar sucediendo, pero el secreto consiste, para aprender a manejarlo, es que usted sepa que hay alguien, repito, hay alguien más inteligente que usted, tiene respuestas, soluciones más abundantes que usted, es un ser más sabio, porque no es lo mismo inteligente que sabio. Inteligente es que tiene mucha capacidad una persona. Hablemos de personas, no de Dios, hablemos de personas. La inteligencia es esa capacidad que tienen muchas personas, más que otros, de tener más, de aprender más fácil, de tener mucha información en su mente, pero la sabiduría es aprender a usar esa información. Y Dios es inteligente, es sabio, es poderoso, que es lo que dijimos, es muy poderoso, y eso sería muy importante saberlo, reconocerlo, que Él todo lo puede, que Él puede resolver cualquier situación, por más difícil que le parezca a usted, por más imposible que sea para usted, Él sí tiene salidas, soluciones para eso. Y ahora viene el último punto, que quiero enfatizar en esta ocasión, y es que Él te ama. Escuche claramente lo que Dios dice. Yo te amo, dice el Señor. Si hay algo que ama el Señor aquí en la tierra, es a usted a quien me está viendo esta mañana. Tanto te ama que dio a su Hijo para que muriera, para que diera su vida para rescatar la suya. ¿Qué le parece? Entonces no desconfiemos, sino confiemos que en un momento de crisis, puede ser de ansiedad, usted tiene a alguien que lo ama y que es muy poderoso y que tendrá soluciones para esa situación. No lo dude. Confíe, porque Él te dice, confía. Él siempre nos está invitando a confiar. Cada vez que Él nos dice, crea. Porque la Biblia está llena de textos, pasajes donde Él nos dice, no temas. Esa frase, no temas, está en muchas partes de la Biblia. No digo, porque escuché un dato, alguien decir que aparece 365 veces. No sé si es así, pero sí sé que la Biblia me presenta a mí a un Dios que me ama y que tiene cuidado de mí y que sabe qué necesito y oportunamente hará que llegue todo eso que yo necesito. Hay que aprender a confiar, hay que aprender a tener fe. Entonces les decía que en la Biblia aparecen hombres que tenían una fe y una confianza en Dios, yo diría sorprendente, maravillosa, que les permitió enfrentar problemas, desafíos y salir adelante. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de David. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, la Biblia nos dice que había un gigante. Ese representa tus miedos, mis miedos. Un gigante que se llamaba Goliat, que estaba desafiando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo que adora al verdadero Dios. Y ese gigante hacía bullying. Dice que durante 40 días se paró frente a los israelitas diciendo que ellos eran unos cobardes, que no había ninguno que podía enfrentarlo a él y que él a cualquiera lo podía destruir, matar y que ellos iban a ser esclavos de los filisteos, pero interesante. Dice aquí, y yo quiero citar el versículo, que esto provocó un virus, como sucedió en el año 2020, ¿no? Que tanta gente
se entró en pánico con la noticia de que había un virus circundando en los aires. Este hombre provocó un virus y todos, dice aquí, todos los israelitas temblaban de miedo y el mismo Saúl tenía miedo. Dice así, versículo 11, primera de Samuel 17:11, oyendo Saúl y todo Israel, oiga la palabra todo, Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo, todos, no solo los israelitas, sino el rey mismo, el rey Saúl. Lo tomó el miedo, lo agarró el miedo, lo agarró el virus del miedo al rey y todo el pueblo igual, dice que tenían gran temor. Pero qué interesante, que en medio de ellos, un jovencito de no más de 17 años, un joven inexperto que no sabe nada de milicia, que no se ha entrenado para pelear en una guerra, pero que tiene una pasión por Dios, que está enamorado de Dios, que vive una relación con Dios constante. Eso sí tenía David. David no tenía entrenamiento, no sabía de armas, pero sí sabía de confianza. ¡Qué lindo! Aleluya, gloria a Dios por eso. Tenía confianza, tenía una relación con Dios tan linda que él no vivía lleno de miedo. Él vivía lleno de Dios. El tema de esta ocasión es: o estás lleno de Dios o te tomó el miedo, te gobierna el miedo. Es como que si el enemigo usa el miedo, de hecho así es, y a muchos los tiene como un títere en sus manos a través del miedo. Pero David no era uno de ellos. Gloria a Dios. David tenía una confianza en Dios tremenda. Y entonces David se presenta ante el rey. No podemos leer todo el pasaje porque es muy extenso. Y se presenta ante el rey y dice: pero ¿qué pasa aquí? Y el rey le dice: ¿cómo que qué pasa si ese filisteo es imposible de poder vencer y nos está desafiando, nos está retando a una pelea? Pero ¿quién va a enfrentar a ese gran hombre? Y la Biblia dice que David le dice al rey Saúl: pero ¿cómo? ¿No hay nadie que tenga la fe para creer que el Dios nuestro, el Dios de los ejércitos, el más grande y más poderoso militar que hay, no podrá ayudarnos? Yo creo que sí, y si nadie va, yo voy, dice David. Wow, eso es para que no lo olvidemos y lo repasemos, porque la historia de David nos llena de valor, nos llena de confianza, nos hace saber que tenemos de nuestra parte a un Dios todopoderoso, que en su nombre podemos enfrentar cualquier gigante, cualquier desafío, porque estaríamos entonces en ese caso llenos de Dios y no llenos de miedo. Y la Biblia dice que David fue, porque ya Saúl, al ver la seguridad, el rey Saúl ve la seguridad de ese muchacho y dice: bueno, está bien, David, ya veo que estás convencido, perfecto, ok, vas a ir, está bien, no tienes experiencia militar, ese hombre es terrible, ese hombre ha matado cualquier cantidad de gente, pero bueno, y David le dice: espérese, pero es que usted no sabe que ya yo saboreé, que ya yo viví experiencias de victoria. Es que usted no sabe que yo ya he vencido leones, es que yo ya he vencido osos, ya yo he defendido a mis ovejas, ahora me toca defender a mi pueblo. Me pusieron de pastor ahora, que tengo que ir a defender a mi pueblo ahora. Y lo menos que puedo tener es miedo. Yo voy delante de ese hombre. Y la Biblia dice que él fue y enfrentó a Goliat y le dijo: usted viene a mí con espada, jabalina y todas esas armas, pero yo no vengo confiando en armas, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien usted ha desafiado. Y hoy usted va a ser vencido, no por mí, sino por ese Dios todopoderoso en el que yo aprendí a confiar. Mis hermanos, qué lindo es aprender a confiar.
en ese Dios todopoderoso, en medio del miedo, de las crisis que usted pueda estar viviendo. Qué lindo es saber que hoy el Señor te dice, ven, confía en mí, yo haré como David, yo te daré sabiduría, capacidad, pericia, habilidad, todo lo que no tienes, yo te lo doy para que usted pueda vencer en mi nombre. Eso quiere el Señor enseñarnos a todos, como David, que estemos llenos de Dios y no llenos de miedo. Es interesante que al continuar, y ahora sí quisiera yo llevarlos a la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si hay alguien que nos enseñó a manejar el miedo, fue el Señor Jesús mientras estuvo en la tierra. Y yo quisiera mencionar en esta ocasión 4 elementos sobre los cuales los seres humanos podríamos estar fuera de control. Me estoy dando a entender, o sea, nosotros como humanos, cuando experimentamos el miedo, es porque sabemos que no tenemos control sobre eso. Pero Jesús, a través del relato del Nuevo Testamento, vemos que estaba al control total de esos elementos sobre los cuales nosotros no tenemos control. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Bueno, podríamos mencionar en primer lugar los elementos naturales, ¿sí? Los elementos naturales. Y por eso yo quisiera que fueran conmigo al relato que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 4 y el verso 35, ¿sí? Marcos, capítulo número 4 y versículo número 35 en adelante, para mencionar ese elemento en primer lugar, el elemento natural. ¿A qué me refiero por eso? Elementos naturales. A los peligros que hay en la naturaleza, terremotos, huracanes, ciclones, tsunamis. ¿Por qué? Porque capítulo 4, versículo 35 nos dice que Jesús estaba en alta mar. Capítulo 4, repito, verso 35. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Noten, amedrentados, ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, Jesús tenía control sobre todo elemento natural que podría ser peligroso, que pudiera de alguna manera atentar contra la seguridad, la paz y la vida misma de él y de sus discípulos. Él tenía control. Él se levanta. Noten que estaba durmiendo, en primer lugar, noten eso. Estaba, pero bien profundamente dormido. El mar estaba enojado, el mar estaba embravecido, Satanás estaba tratando de robarles la fe, la paz y el gozo a estos discípulos y también a Jesús. Él quería hundirlos, pero Jesús está dormido porque él reposa confiadamente en los brazos de su papá. Y entonces los discípulos le dicen, Señor, despierta, ¿qué es? ¿Que no ves que nos vamos a hundir? Y el Señor se despierta tranquilo, mira la escena y da una orden como Él es el dueño, Señor, creador de los elementos naturales, y Él le dice al mar, calla, enmudece, y de una vez el mar le obedece. Quiere decir que en este elemento que es los elementos naturales, Jesús tiene total control. Y usted y yo debemos de confiar que el que tiene control de esos peligros puede cuidar de mí. Por eso el Salmo 91 está lleno de promesas para los hijos de Dios. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dice el Salmo 91, muchas promesas para nosotros los hijos de Dios, que aunque ande en medio del día
alguna peste, alguna destrucción a ti no llegará, porque Dios es un Dios que cumple lo que dice. Muy bien, otro elemento más, además del elemento que ya mencionamos, es el elemento, podríamos llamarlo diabólico. ¿Cómo es eso? Bueno, que además de todo lo que son peligros de naturaleza, nosotros los humanos enfrentamos los peligros del enemigo, de lo que el enemigo hace, diabólico. Me refiero a este aspecto, me refiero a todo lo que es el mal, brujerías, ¿verdad? Malos deseos para uno de... Hay gente que dice, yo me he encontrado gente que me dice, pastor, ¿no será que a mí me echaron una brujería? Porque yo siento que no prospero en nada. Y son cristianos y temen esas cosas. O hay gente que dice, pastor, yo no podría ver a un endemoniado porque yo siento que me muero del susto. ¿Cómo Jesús nos enseñó que Él también está al control de ese otro elemento? Capítulo 5 del libro de Marcos, versículo 1 en adelante, nos menciona el caso de un muchacho que estaba endemoniado, que estaba lleno de demonios. Ustedes sin duda conocen el relato donde dice que Jesús apareció en Gadara y allí apareció un endemoniado. Otro evangelio dice que eran dos. Es muy probable que sí eran dos, pero vamos a concentrarnos en uno de ellos, en el que dice el capítulo 5 de Marcos, y dice que el endemoniado se inclina, se arrodilla, viene ante Jesús. Es muy probable que él estaba pensando, este es mi salvación, hoy es el día que voy a ser libre de todo esto, pero en lugar de hablar él, hablaron los demonios. Oiga esto es para aprender que hay tantas lecciones que aprender en la Biblia. Cuando usted no puede clamar porque la angustia es tan grande, cuando ya no hay voz para expresar ese dolor, esa angustia, porque el enemigo es el que habla en lugar suyo, Jesús escuchó su pedido. Jesús escuchó el pedido del muchacho endemoniado y Jesús entonces dijo, ¿cómo te llamas? Y él le dice, no, es que no soy uno, somos muchos, somos una legión. Lo interesante del caso es que Jesús pudo, noten ustedes, Jesús pudo enfrentar el mal y vencerlo porque sacó los demonios de aquel hombre. Y la Biblia dice, para darnos esperanza, yo digo, porque esto no está escrito así solo para que quedara registrado, solo porque es un dato casual. En el versículo 15 de este capítulo dice algo que debe llenarnos de alegría, de confianza. Y usted, mamá, que está escuchando este tema, que dice, mi hijo tiene un problema, mi hijo está trastornado mentalmente. No hay forma, ya el psiquiatra dijo que esa condición es irreversible, que él tendrá que usar medicamentos toda la vida, que tendremos que manejarlo con mucho cuidado porque él es un peligro para él mismo y un peligro para los demás. Eso te van a decir los expertos, pero la Biblia me dice a mí que el Señor puede resolver esos problemas. Satanás arruinó a ese muchacho. Lo dejó trastornado, era un esquizofrénico, pero Jesús lo trata, lo sana. Y el versículo 15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, escuche esto, sentado, vestido y en su juicio cabal. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo fue que lo dejó? Lo dejó sentado, sosegado, tranquilo, porque él no tenía paz de día ni de noche. Vestido, o sea, como una persona que de nuevo tiene dignidad. Le recobró, o sea, le devolvió la dignidad. Y ahora viene y el otro dato. Y, amén, aleluya, gloria a Dios. En su juicio cabal, óigame, mi amigo y amiga, ¿quiere usted que Dios le devuelva la cordura a un familiar, amigo o alguien que está sufriendo de algún trastorno mental? Es posible, para Dios no hay nada imposible. Y por eso aquí dice que Él pudo con ese elemento terrible que es el demonio, el mal en este mundo.
tercer elemento sobre el cual Jesús tenía control, por lo cual nosotros no debemos tener miedo, es la enfermedad. Porque aquí nos dice en el capítulo 5, siguiendo con el relato, que una mujer, dice aquí, una mujer se acercó a Jesús porque ella decía que si Jesús, si podía tocar el borde del vestido, del manto del Señor, ella podría ser sana. O sea que ella estaba gravemente enferma. 12 años de flujo de sangre tenía esta mujer. Y no había forma. Dice que los médicos no habían podido ayudarle, más bien le iba peor. Y dice, verso número 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Jesús tiene el poder, control sobre la enfermedad. La enfermedad es el tercer elemento sobre el cual Jesús tiene control, por lo cual usted y yo no debemos temer la enfermedad. Cuidarnos, sí, por supuesto, porque este cuerpo es nuestro vehículo más lindo que tenemos, ¿verdad? Cada uno de ustedes debe valorar y apreciar su cuerpo, su apariencia física, porque todo lo hizo Dios así. Pero hay que cuidar el cuerpo. Eso no, o sea, el hecho de que Dios quiera sanarnos y que no debemos de tener miedo a la enfermedad no significa que yo voy a hacer con mi cuerpo lo que sea. Yo tengo que seguir reglas del cuerpo, de la salud, pero no debemos de tenerle miedo a la enfermedad al punto de que no dormimos, como pasa con alguna gente. Uy, yo siento que me duele acá, yo creo que es un cáncer, yo creo que voy a morir pronto. Eso no demuestra que hay confianza en aquel que tiene el control total sobre la enfermedad, que es el tercer elemento que estamos mencionando hoy, sobre el cual Jesús tiene el control. Recuerden que empezamos diciendo que desde el Edén, la emoción que más cuesta manejar y que se introdujo en el mundo por causa del pecado es el miedo. Y el miedo a la enfermedad podría producir que usted no duerma, pero Dios quiere que usted repose, confíe que aquel que sanó a esa mujer, aquel que le devolvió la salud a una mujer que tenía 12 años, oiga, eso no es fácil de manejar, 12 años de estar ella buscando formas, soluciones a través de médicos, de expertos en la salud física, pero que ninguno pudo. Y ahora viene la oportunidad y ella no deja pasar la oportunidad, sino que ella dice, si yo tan siquiera pudiera tocarle el borde del vestido a mi Señor, yo sé que sería sana. Y lo hizo, y muchas cosas interesantes sucedieron allí. Dice que Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, Señor, qué pregunta, perdón, pero Señor, ¿cómo? Si todo el mundo te está estrujando, si hay mucha gente cerca de usted, ¿cómo va a decir eso? Y él dice, no, es que yo sé que salió poder, que salió virtud de mí. Y entonces la mujer, al ver que había sido descubierta, dijo, yo fui, Señor, perdón. Y el Señor le dice, tranquila, hija, yo vine para eso. Yo vine para devolverle la salud a los que están enfermos. Yo vine a devolver la esperanza a los que no tienen esperanza. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo el Señor. Entonces, vamos al último elemento sobre el cual Jesús tiene el control y el poder, por lo cual nosotros no deberíamos tenerle tanto miedo a eso. Se trata de la muerte. En este mismo relato del capítulo 5 se nos dice que un hombre que era principal de la sinagoga, que se llamaba Jairo, vino a Jesús porque su niña estaba gravemente enferma y ella estaba a punto de morir, dice la Biblia. Estaba a punto de morir esta niña. Entonces Jairo viene donde el Señor y le dice, Señor, ayúdame. Y el Señor le dice, vamos a tu casa. Pero dice el relato que antes de llegar a la casa, viene un mensajero de la casa
de Jairo y le dice: Jairo, no molestes al maestro. Ya la niña murió. Ya no hay nada que hacer. Ay, yo no sé qué pudo haber, pero yo creo que ese hombre por un instante, Jairo se llenó de demasiada tristeza. Se llenó yo diría, de decepción, porque estando a punto de llegar Jesús a su casa, él dice: si Jesús llega a tiempo, me la sana. Si Jesús llega a tiempo, me le quita la enfermedad y mi niña vive. Pero si no llega a tiempo, decía, pero no llegaron a tiempo. Ay, hermanos, qué amigos, qué linda la forma como Dios trabaja. No llegaron a tiempo y sin embargo llegaron en el tiempo perfecto para hacer un milagro y para que el Señor se glorificara como no se pudo glorificar antes de eso. La gente se burlaba de Jesús. Dice que cuando Jesús entró en la casa estaban las plañideras, que eran personas que lloraban a sueldo, les pagaban en los velorios, en las velas, en los servicios fúnebres de esa época, se les pagaba a algunas personas para que lloraran como una forma de empatizar, de que estamos muy dolidos, que verdaderamente esto es algo muy difícil, y entonces eso hacían. Pero esas personas, cuando Jesús entra, Jesús dice: ¿por qué lloran? Si ella no está muerta, tan solo duerme. ¡Wow! ¡Qué belleza! Cómo el Señor hace cosas que rompen los protocolos y rompen el paradigma y hacen que las personas digan: ¡wow! Tenemos a un ser aquí, a un Dios, a un Jesús que va más allá de toda solución humana limitada. Él siempre va más allá y trae soluciones inesperadas, inimaginables. O sea, estamos cortos. Siempre estaremos cortos. Siempre cualquier pedido que usted le haga a Dios, con todo respeto le voy a decir, está muy corto. Usted y yo a veces le pedimos a Dios en oración: Señor, por favor, dame una casa. Necesito una casa. Es un ejemplo. Que sea pequeñita, Señor, que no tiene que ser muy lujosa. Yo no soy una persona que exigente. Yo quiero algo práctico, algo que pueda vivir tranquilito. Y el Señor dice, es muy probable que Dios dice: ay, hijito, si usted supiera cuánto lo amo, yo quiero darle una casita bien cómoda. Espere, yo le voy a dar algo, lo voy a sorprender. Y cuando usted espera en Dios, Él le va a traer a usted soluciones inimaginables. Y esa casa que Dios le va a dar a usted, cuando usted la reciba, usted va a decir: wow, perdóname, Señor, yo pidiéndote algo pequeño y usted planeando algo grande para mí, porque así trabaja. El relato dice que Jesús entró allí a la casa de Jairo. La niña estaba muerta, ya había muerto, y Jesús le dice: aquí necesito algo. Vean esto es mi imaginación, pero el relato me puede a mí respaldar, porque dice que Jesús solamente le pidió a Pedro, Santiago y Juan que entraran, a los papás, y nadie más. Aquí no entra nadie que no tenga fe, porque para poder ver un milagro de esa magnitud debe haber fe. Tiene que creer la persona. Y entonces entraron al cuarto, a la habitación, y la Biblia dice, bendito Dios, que Jesús le dijo a la niña que estaba muerta, ya no había respiración, estaba inerte. Jesús le dijo: Talita cumi. Talita cumi, que traducido al español, eso es una frase aramea, al español es: a ti te digo, niña, a ti, no a todos los demás, porque si Jesús dice levántense o levántese, se levantan todos los muertos, porque el Señor tiene el poder de resucitar a todos. Por eso dice: a ti te digo, a ti la que estás aquí, a ti te digo, levántate. Y la niña dice que respiró y se levantó. ¡Ay, qué belleza! Ahí dice la Biblia que Jesús dio la orden: denle de comer, porque esta niña tiene todas las funciones perfectas. Su cuerpo está totalmente funcional y vivo, porque Él tiene el poder sobre la muerte, porque el cuarto elemento sobre el cual Jesús tiene control es la muerte, y por eso es que no debemos tenerle miedo a la muerte. Ay, pastor, ¿cómo así? A mí me aterra la idea de morir, aun cuando soy cristiana o cristiano. Pues hermano, dígale a Dios que le hagas vivir como Pablo, ¿sí? Pablo decía:
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Noten que Pablo no tenía miedo a la muerte. Así que nosotros debemos de tener una confianza tan plena y total en el Señor que reposemos constantemente en sus promesas. Concluyo diciendo que en el libro de Juan, en 1 de Juan 4, versículo 18, la Biblia nos dice lo siguiente. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Oiga eso, el amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, Juan nos dice aquí que usted está lleno de Dios o está lleno de miedo. O estás confiando en el Señor, has aprendido a confiar en el Señor, o estás temiendo todo el día catástrofes, situaciones, enfermedades, muerte, pérdida económica. No, hermano, amigo, aprenda a confiar. Job dice que él le vino lo que temía, pero Dios en esta mañana nos dice, no temas, yo te puedo dar en lugar de angustia, ansiedad y miedo, yo te puedo dar paz. Jesús dijo allá en el libro de Juan, capítulo número 14, ¿sí? En el capítulo 14 del libro de Juan, él dijo en el verso 27, Jesús declaró estas palabras, lindo el Señor cuando dijo esto para todos los que están oyendo, y con esto cerramos aquí. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dios les bendiga. Un placer para este servidor haber estado con ustedes hoy. Gracias por su atención.